El presidente del Estado, señor Yitzhak Herzog, y su esposa, el ministro de Defensa, señor Israel Katz, directores generales, jefes de los organismos de seguridad, generales de las FDI, profesor Ben Arzi, Liran Basurders, distinguidos todos, familias e invitados, queridos egresados. Ninguna visión puede triunfar sin seguridad nacional. Y sin seguridad nacional no puede haber existencia, y aún más para la nación como la nuestra. La capacidad del Estado de Israel para defenderse en un entorno hostil no es solo una condición para nuestra existencia física, es la capacidad en la manifestación de los principios del sionismo. Trajimos con nosotros una visión de los fundadores del Estado, una sociedad judía libre y democrática, con excelencia tecnológica y científica, prosperidad social y cultural, que traspasa fronteras, florece y declara su posición y seguridad para las generaciones venideras, junto con un sentido de misión nacional. La ceremonia de clausura del curso en el Colegio de Seguridad Nacional siempre es emotiva. La combinación única de altos cargos del gobierno y de los organismos de seguridad, que durante un año han profundizado en la comprensión de la complejidad de los desafíos y de los procesos de toma de decisiones, y que también han forjado lazos de amistad duraderos, es un multiplicador de fuerza muy valioso para la seguridad y el futuro del Estado de Israel. La ceremonia de clausura de este año se celebra en días cargados de significados turbulentos y decisivos para Israel y para todo el Medio Oriente. Las acciones y logros de las FDI desde el 7 de octubre y especialmente en la reciente operación Carros de Gedeón han producido un efecto dominó regional significativo. En efecto, repercute en todo el Medio Oriente, o, como dijo el presidente, las placas tectónicas se están moviendo. Algunas anuncian oportunidades estratégicas positivas para Israel y otras exigen una mayor preparación para la continuación de la lucha que aún no ha terminado. Debemos examinar cada frente por separado, analizar sus características únicas, pero también reconocer su contexto regional, dentro del rompecabezas, no siempre preciso, del Medio Oriente. Algunos de los principios fundamentales de la doctrina de seguridad de Israel incluyen la aspiración de librar guerras con un objetivo claro y definido, manteniendo la superioridad militar y de inteligencia y maximizando nuestra alianza estratégica más cercana, los Estados Unidos. La operación Carros de Gedeón, que terminó recientemente, cumplió con todos estos principios y los integró. Las FDI rompieron un corredor aéreo hasta Teherán, alcanzaron con precisión y letalidad objetivos nucleares, misiles tierra-tierra y misiles tierra-aire, manteniendo al mismo tiempo la superioridad aérea. Luego, el ejército de Estados Unidos siguió con sus capacidades de superpotencia a los sitios nucleares subterráneos. La combinación de estas operaciones para alcanzar los objetivos de guerra fortaleció la seguridad regional en el Medio Oriente y destacó la importante coordinación estratégica entre los dos países. Este éxito no desvió en ningún momento nuestra atención de la campaña en la Franja de Gaza. La guerra continúa en el sur, siendo una de las más complejas y difíciles que ha librado Israel. Nuestros soldados luchan con valentía, heroísmo supremo y sacrificio, con una misión clara: devolver a nuestros secuestrados y derrotar al enemigo. Lo dije antes del 7 de octubre. Israel, dadas sus condiciones únicas, debe preservar márgenes de seguridad y potencia amplios, manteniendo profundidad y masa crítica en efectivos, tanto en cantidad como en calidad, frente a amenazas múltiples, frente a infraestructuras. Creo que las lecciones de esta guerra lo dejan aún más claro. Debemos reforzar nuestra resiliencia nacional, ampliar significativamente el círculo de servicio militar y asegurarnos de que las FDI estén fuertes, listas y decididas en cualquier escenario, en cualquier momento. Durante la operación Carros de Gedeón, logramos muchos avances importantes. Golpeamos severamente las capacidades de gobierno y militares de Hamás, y gracias al poder operativo que demostramos, se crearon las condiciones para promover un acuerdo para liberar a los secuestrados. Las FDI no cederán ni se rendirán ante voces que intentan debilitarlas desde diferentes direcciones.
Los ataques y acusaciones sobre la moralidad de nuestras acciones son despreciables. Actuamos únicamente con consideraciones profesionales y objetivas, según los objetivos de la guerra y conforme a las directrices del liderazgo político. Ante nuestros ojos está la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. La guerra terminará cuando ganemos. Aseguraremos nuestra seguridad y nuestro futuro. No cesaremos hasta alcanzar todos los objetivos de la guerra, en el orden operativo correcto. Esa es mi obligación. Ese es nuestro juramento y así actuaremos. Con gran pesar, la guerra también nos ha cobrado vidas. Los soldados del batallón Nesat Yehudá, el primer batallón ultraortodoxo de las FDI que cayeron anteayer, y con ellos todos los caídos en la guerra de espadas de hierro, que murieron defendiendo el país, todos son héroes de Israel. Gracias a ellos, todos los logros de la campaña hasta ahora han sido posibles. Desde aquí envío condolencias a sus familias. Su memoria quedará grabada en nuestros corazones para siempre. Hace apenas 2 semanas, me encontré con los combatientes de Nesat Yehudá, a cientos de metros de la frontera, defendiendo Sderot y Niran. Hablé con ellos. Vi entre ellos la entrega y el compromiso con la sagrada misión. Ellos demuestran que nuestra fuerza está en nuestra unidad. Queridos cadetes, como alguien que también estudió en el Colegio de Seguridad Nacional, sé que hay una palabra que se repite una y otra vez: estrategia. Quiero detenerme un momento en esa pregunta. ¿Qué es estrategia? Especialmente en el contexto de la seguridad israelí, estrategia es la capacidad de maximizar nuestra posición en condiciones de incertidumbre, entendiendo profundamente los recursos disponibles, las limitaciones del entorno, los vínculos en los que operamos y aprovechando nuestras ventajas. Existe una tendencia a pensar que el estratega es alguien que observa la realidad desde las alturas, desde el Olimpo, desconectado del terreno. Pero eso es un error. La estrategia verdadera nace desde el terreno. Si usamos una analogía de blindaje, incluso quien lidera una batalla gloriosa debe saber antes cómo meter las manos en la grasa. La estrategia no es un conjunto de consignas vacías. La estrategia es un trabajo arduo que comienza desde abajo y crece hacia arriba. Requiere liderazgo y toma de decisiones cruciales en el momento correcto. Quienes se conforman solo con pensar en grande corren el riesgo de que lo pequeño, eso que parece marginal, se escape de la atención y nos derribe en los lugares más dolorosos. Por eso, una estrategia verdadera y efectiva extrae sus ideas de todos los niveles, desde la observadora en el puesto, el oficial de compañía, el comandante de brigada y de división, hasta las auditorías externas del sistema y el jefe del Estado Mayor. Debe estar conectada con el terreno, con oídos abiertos a la crítica, basada en una cultura de humildad profesional y determinación en la ejecución. Egresadas y egresados del curso NB pronto regresarán a los organismos de seguridad y al sector civil como líderes en el servicio público. Están equipados con conocimientos estratégicos implacables y una red profesional que les permitirá contribuir al crecimiento y prosperidad del Estado de Israel. Actúen y trabajen por consolidar nuestro futuro. Queridas familias, son socias en esta travesía de responsabilidad a lo largo de los años. Sus seres queridos regresan ahora a ocupar cargos de liderazgo en las organizaciones de seguridad y en las instituciones públicas. Mi más profundo agradecimiento por el apoyo que brindaron y también por el que regirán brindando. Al equipo docente del Colegio de Seguridad Nacional, a Nimrod, los instructores y el personal administrativo, mi gran reconocimiento por realizar esta capacitación en días tan desafiantes. Estoy convencido de que han provisto a los graduados de la carga ética y profesional necesaria para sus funciones. Queridos cadetes, ahora es su turno. Influyan y lideren donde sea que estén. Sean fuertes y valientes. Les deseo mucho éxito en las tareas que les esperan en el camino.